20 horas 27 minutitos, continuamos en Dialogando y hoy nos tenemos que apurar para tratar de realizar todas las entrevistas producidas para el programa de hoy, porque como ya lo adelantamos al inicio del programa, a las 21, cadena nacional, mensaje grabado del presidente Javier Milei por su primer año de gestión. Hoy 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, Día de la Restauración Democrática en la Argentina y además el primer año de Javier Milei. De todo esto le vamos a consultar al senador Noel Brear, senador provincial, porque además fue el autor del documento producido en el Senado Provincial 40 años de democracia 1983-2023. Senador Noel Brear, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Me alegro saludarla. Muy bien. Sí, efectivamente, ese documento, los 40 años de democracia, fue tomado como contenido en el Ministerio de Educación porque fue a pedido de la ministra, la que en su momento hicimos el trabajo. Eso pasó por un gabinete de investigación y fue aprobado como contenido en el balance de los 40 años, por supuesto con pensamiento crítico, sin imponer, pero haciendo análisis que sirvan como disparador para la reflexión de los 40 años de democracia, ¿no? Noel, y en la experiencia, porque usted ha visitado, fue convocado en distintos establecimientos educativos de Capital, como en distintas localidades de la provincia, distintos tipos de auditorios donde justamente fue a hablar por los 40 años de democracia en este periodo de 1983 a el 2023. ¿Qué recogió de todas esas charlas y con distinto público en relación a estos temas tan fundamentales, ¿no? Hablar de derechos humanos, hablar de democracia. Mire, en primer lugar le tengo que decir que el balance es de una gran recepción. Fundamentalmente había mucha preocupación e inquietud cuando hablábamos del tema, y realmente había cuando encontraban la justificación jurídica, política de lo que había pasado, el por qué y para qué, y la importancia de los derechos humanos como cuidar el futuro, la construcción de ciudadanía, de derechos humanos, eso hacía dar mucho valor porque daba perspectiva de futuro, que era lo que los alumnos y los docentes quedaban muy agradecidos, ¿no? Porque nosotros lo que hacíamos es primero explicar la historia de los derechos humanos, cómo se fue creando los mecanismos de garantía a nivel internacional, cómo se construyen los derechos humanos, cuál es el bien jurídico protegido en los derechos humanos en la humanidad. De ahí entonces que tenga un carácter subsidiario, que cuando no se respeta en un país los derechos humanos o no se juzgan, pueden juzgarlos subsidiariamente en cualquier parte del mundo. Y esto hace el valor que tiene el tema de los derechos humanos diferente a otros valores, porque lo que la gente va entendiendo que los derechos humanos, la vida, la dignidad, los elementos que hacen a la esencia de la dignidad humana, son preexistentes al reconocimiento no que hace un Estado, porque por el solo hecho de ser humano tiene esos valores que se defienden en cualquier parte del mundo. Preguntaban los jóvenes, por ejemplo, en los colegios secundarios, ¿interactuaban con usted? ¿Tenían inquietudes, no? Muchas preguntas, esto era muy bueno, muchas preguntas. La última reunión que hicimos en Concepción, había casi 400 alumnos. Realmente las preguntas de los chicos son preguntas muy inteligentes y querían saber por qué, cómo se construye un genocidio, cómo se construye la defensa de los derechos humanos, cómo se hace para que eso no repita, por qué la gente, el poder quiere resignificar lo que significó, por qué hay negacionismo cuando veían el tema del nazismo, en la época del negacionismo, mucha gente que hace negacionismo, el trabajo que tiene que hacer la democracia para defender eso y no poner en duda todos esos valores, el no repetir cuando uno ve que se repite la historia, realmente era muy importante, y estábamos haciendo docencia porque estamos construyendo futuro, ¿no? Que es lo importante en todo este ejemplo.
Recuerdo haber visto alguna publicación suya. Usted recién mencionó Concepción y ahí me trasladé inmediatamente a los Esteros de Liberá. También usted estuvo en la localidad de Carlos Pellegrini. Sí, recorrí casi toda la provincia, recorrí facultades, lugares de charlas, conferencias. Doy hace muchos años, porque soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y hace muchos años en distintos ambientes me invitan a hablar sobre el tema de derechos humanos. A nivel nacional también, y donde hacemos debates científicos, académicos, explicamos con fallos, todos los fallos que tuvo la Argentina, explicando, la gente entiende la diferencia que hay entre el subversivo privado y el subversivo del terrorismo de Estado. ¿Por qué es lesa humanidad? Porque es el que tiene la custodia de las armas de la nación, no hay otra instancia. Entonces, como puede prescribir, esos delitos se convirtieron en imprescriptibles, no así los delitos privados, que son asociaciones ilícitas. Y otra cosa que la gente no sabe muchas veces es que durante la gestión del doctor Alfonsín, el fallo 13 de la Cámara Federal, de la Capital Federal, condenó a las 3 juntas de comandantes y a la cúpula montonera por los delitos, y fue Menem el que lo liberó, lo indultó. Ya que lo mencionó a Menem, que está siendo muy reivindicado desde un inicio, ¿no? por esta gestión del gobierno nacional. Además se ha colocado un busto en Casa de Gobierno, en Casa Rosada, en Buenos Aires. Hoy, en esta fecha que estamos hablando de la restauración democrática en la Argentina, porque se cumplen 41 años en que el presidente Raúl Ricardo Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983, justamente en la recuperación democrática. 10 de diciembre también, 1948, ahí nos tenemos que trasladar en la declaración, en Naciones Unidas, exactamente, en la declaración, ¿no? Que se hizo en París, en Francia, y que se adopta esta fecha como el Día Universal de los Derechos Humanos. Y hoy estamos cumpliendo un año de la gestión de Javier Milei. ¿Qué síntesis nos puede hacer derechos humanos, democracia y el año de gobierno de Javier Milei, Noel? Tenemos que decir fundamentalmente que, digo, para poder hacer las críticas a Milei hay que ser objetivo, es decir, Milei solo puede ser presidente de la República porque hubo un fracaso del bipartidismo en la Argentina, más precisamente del justicialismo, donde perdió su sentido social, su legitimidad, donde el nivel de endeudamiento generó un nivel de pobreza y el nivel de inflación que tenía la Argentina, hizo aparecer un fenómeno, diríamos, no natural y disruptivo en la democracia argentina, como está ocurriendo en distintos lugares del mundo, que es lo que llama Giuliani di Pontoli, cuando habla de que con el algoritmo y con la tecnología se sustituyeron y debilitaron los partidos políticos. Como dato objetivo, y ahí tenemos a Caputo, Santiago Caputo, que trabajó en la Argentina en esa dirección. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es recuperar los partidos políticos. Hay una debilidad. Nosotros creemos que Milei, el tema del Estado de Derecho es una opción y un obstáculo, no tiene convicciones democráticas, no fortalece los partidos políticos y toda casta que pertenece a su equipo es bueno. Y todo lo que no pertenece a su equipo tiene todos los epítetos que pone y que no es bueno. Y tenemos que decir que, como Menem, en principio son fenómenos que paran la inflación. Esto genera una cierta tranquilidad en la sociedad, con mucha pobreza y consolidación, y lo que hace entonces en ese sistema es no resolver los temas estructurales, como es el caso del manejo de la deuda externa o la nueva forma de producción en serio, y entonces transitoriamente aparecen teniendo una gran legitimidad, pero que realmente no es sustentable en el tiempo, esa es mi opinión, y es muy peligroso parar la inflación en lo que se llama anclando el dólar, y si a eso usted le suma que hace una apertura económica, es un cóctel para la industria, para el salario, puede ser un beneficio transitorio al consumidor, pero el consumidor hay que recordar que tiene la doble condición, es asalariado y consumidor, y si pierde el salario
tampoco va a poder ser consumidor y va a traer la crisis que tuvo en la época de Menem. No obstante, sí. Sí, considera que de seguir esta conducción así, esta manera de gobernar de la Libertad Avanza y de Javier Milei, ¿están en riesgo la República? Porque, por ejemplo, el Congreso de la Nación en su actividad sanciona leyes y ocupa un instrumento que está consagrado en la Constitución como el veto, por ejemplo, o decretos de necesidad y urgencia reformando todo el ordenamiento jurídico, y sigue avanzando. Yo diría, Liliana, que el tema del veto es un uso constitucional que no tiene problema. Si tiene los números, consigue más de un tercio, veta y está razonable. Eso no lesiona el sistema. Acá lo que lesiona el sistema es de creer que el 30 de noviembre vence realmente la fecha de ordinaria y que uno está habilitado a dictar decreto de necesidad y urgencia. Esto no es así. Para eso están las extraordinarias, para eso hay que llamar. Esto no es tan fácil decir ahora voy por todos los DNU. Hay que justificar y dar legitimidad. Y eso me parece que no es bueno. Y querer armar la justicia con decreto de necesidad y urgencia me parece que es inconstitucional. Y de acuerdo al Senado. ¿Y considera que esto puede poner en riesgo a la República tal cual la venimos... Tensiona la República. Hay muchos autores que llaman los dirigentes políticos que se disfrazan de demócratas. Ojalá que no sea Milei eso, porque Milei tiene un dato, tiene hoy legitimidad, la gente le cree en alguna medida, hay un porcentaje que le cree. Ahora nosotros que tenemos una visión estratégica, sabemos que el menemismo cuando más tiempo duró, más daño hizo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? La concentración de riqueza, todo esto es muy complicado en la Argentina, ¿no? Y esta batalla... Esto no es para volver al pasado. Lo que hizo el kirchnerismo, lo que hizo el kirchnerismo es imperdonable. Y es lo que dio legitimidad a esto que estamos viviendo. Lo que tenemos que buscar es un proyecto superador, porque volver para atrás es imposible. Ya dijo Mujica, que es un hombre de bien, la vieja tiene que parar y largar el pastel. Es un sabio. El Pepe Mujica... No agrave en términos de edad. No. Estoy diciendo ya lo que hizo, tiene que largar el pastel. Para mí, Mujica primero, José Mujica, el expresidente uruguayo, totalmente, pero ya es sabio y además no hay un divorcio entre... Tengo 2 minutos más porque estoy entrando a la sociedad española que está repleta de dirigentes políticos. Estamos entrando a una reunión política, reunión de trabajo donde está repleto los lugares. Bueno, lo que quiere agregar antes de despedirlo, Noel. Pero quería hablar con vos. Lo que quiere agregar para cerrar antes de despedirlo. Decir que el doctor Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 ha hecho una extraordinaria función que es habernos sacado de la cultura de la muerte para entrar a la cultura de la vida, donde comprometió hacer la que significaba la reivindicación de los derechos humanos, hizo la acusación de juzgamiento, hizo la CONADET, con la Constitución en la mano, condenó a las 3 juntas de comandantes con los jueces de la Constitución y también condenó a los montoneros. No hubo medio ojo, no hubo, y se le perdonó a los montoneros. Acá lo que hubo que el neoliberalismo en la Argentina, Menem indultó a los montoneros y por eso andan libres y algunos estaban en el gobierno. Senador Noel Brear, muchísimas gracias por esta comunicación. Ya, muchas gracias. Que tenga usted buenas noches. Bueno, lo que estaba empezando a decir, ¿no? Realmente José Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, no hay incoherencia entre lo que predica y sus hechos, realmente. No hay divorcio en lo que dice con lo que hace, y ya con los años que tiene, realmente su sabiduría es digna de ser escuchada, ¿no? Habla Pepe Mujica o escribe y hay que leerlo y hay que escucharlo porque realmente demuestra sabiduría, amplísimos conocimientos, una formación muy sólida y sobre todo una gran experiencia avalada
en todo lo que ha pronunciado, insisto, sin tener divorcio con lo que ha hecho.